Buenas noches familia, bienvenidos a un miércoles más de Romanos. Son las 8 de la noche en puntito, de donde quiera que se conectan, bienvenidos. Bueno, las 8 de la noche en México, ¿verdad? No sé dónde están viendo algunos de ustedes qué hora sea, pero como sea, pues recuerden que todos los miércoles a las 8 de la noche aquí nos vemos. Esta semana me empezaban a preguntar y algunos de ustedes, Jesse, pastor, ¿va a haber estudio hoy o no? Porque hoy no publiqué que nos íbamos a ver al rato. Recuerden que aunque no comente y no publique, todos los miércoles aquí nos vemos. Más bien cuando no va a haber estudio, yo les aviso siempre una semana antes, de preferencia 2 semanas antes. Si algo surge de forma espontánea y el mero día les tengo que avisar, ¿verdad? O uno antes, también lo hago. Pero si no hubo ningún aviso es que sí nos vamos a ver. Lo que pasa es que ya se me malacostumbraron a que les esté diciendo cada miércoles, nos vemos al rato a las 8, nos vemos al rato a las 8, nos vemos al rato a las 8. Y yo no les pude avisar, ¿verdad? Nos vemos al rato a las 8. Estuvimos ahí con algunas llamadas resolviendo varios temas, pero pues aquí estamos, ¿verdad? Entonces, resumo para los que se van conectando, todos los miércoles a las 8 nos vemos, salvo que les avise previamente lo contrario. Y si hubo un miércoles que no avisé nada, se me estaba pasando esto, y de repente ya ven que son 8:10 y no hubo estudio, pues es que ya fue el arrebatamiento y se quedaron mis hermanos. O que a mí se me fue el internet, o que me secuestraron los Anunnakis, o ya algo está raro, o algo está mal. Solo una vez en la vida me ha pasado, una vez que creo que sí alcancé todavía a conectarme para avisar. Fue una ocasión que no había internet, ni wifi, ni ninguna red, de ningún teléfono podía entrar. Fue creo que a nivel nacional una caída y por ahí ese día en la tarde pude al menos conectarme para decirles, está fallando mucho la red, si no aparezco fue por eso y no se espanten. Pero bueno, fuera de eso, todos los miércoles aquí nos vemos. Me voy a acercar tantito para desactivar la opción de los comentarios y vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias porque estamos con bien, porque tú nos das vida. Ponemos en tus manos esta enseñanza y nuestras vidas, pidiendo que hables a nuestro corazón, que tú sigas creando convicciones firmes en nosotros, Señor, que nos enseñes a hacer tu voluntad. Quita todo estorbo del medio, Padre, y que sea únicamente la presencia de tu Espíritu Santo guiando nuestras vidas y que nada en el ambiente físico, ni espiritual, ni emocional pueda estorbar a que tu palabra hoy sea sembrada en nuestros corazones como la semilla sembrada en tierra fértil y que produzca fruto. Te pedimos que así sea hecho, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a Romanos capítulo 6, hemos terminado con el capítulo 5. Capítulo 5 subtitulado como resultados de la justificación, y fue un capítulo precioso donde vimos todo lo que nosotros obtenemos por pura gracia, únicamente por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, aun cuando no merecíamos nada. Y el capítulo 6, que se subtitula Muertos al pecado, pareciera ser que es otro tema, punto y aparte, pero realmente es una ampliación del capítulo 5, ¿verdad? Es una aclaración que hace Pablo. Una aclaración que ya hemos hecho muchas veces en este estudio, que a lo mejor me van a decir, sí, eso ya lo hemos visto, pero que Pablo se toma la molestia de lo que el hombre dividió como un capítulo entero, porque recuerda que originalmente la Biblia no tenía estas divisiones de capítulos y versículos, pero bueno, se elabora un capítulo completo dedicado a hacer esta aclaración. Y creo que es muy importante que en este contexto donde hemos estado hablando de la justificación, recordemos esta gran verdad. Comienzo leyendo el versículo 1 y luego me vuelvo atrás para recordar el contexto. Y esta es la razón por la que yo les he insistido muchas veces que leamos la Biblia de corrido. Que no caigamos en el error de creer que porque ya acabó un capítulo y ahora viene un nuevo subtítulo o un nuevo capítulo, ya es otra historia, ya es completamente diferente. No. Muchas veces hay una continuidad y el hombre simplemente divide la Biblia por capítulos y versículos para ubicar mejor los pasajes y se pone los subtítulos para entender de qué trata cada porción, cuál es el tema central. Pero para un estudio profundo y para tener un panorama completo es importante que nosotros muchas veces nos regresemos o que incluso cuando aparentemente termina un capítulo veamos qué es lo que dice el siguiente, porque hay cosas que van todavía de la mano y cuando las queremos aislar y estudiar por separado es cuando nos perdemos y es cuando la gente pues empieza a inventar herejías y hay mucha gente que está sinceramente equivocada por no haber hecho pues esta aclaración y por haber hecho esta separación. Entonces dice el versículo 1 del capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
De hecho, si te das cuenta, estructuralmente, pues esta oración, o más bien dicho, gramaticalmente, esta oración pareciera estar mal elaborada, ¿no? Porque es como si yo llego contigo y de la nada te hago así una pregunta en vez de hola, ¿cómo estás? O sea, cuando es un punto y aparte como que se va introduciendo el tema, pero aquí Pablo entra de golpe con una pregunta. Es como que te asaltaron en la combi y ¿qué onda? Cáete con la cartera y dices, a ver, ¿qué pasó? ¿De qué me estás hablando? Y así de repente parece que nos cae Pablo. ¿Qué hubo, pues? ¿Qué pues diremos? ¿Y qué pues diremos de qué? Bueno, pues de lo que acaba de decir en el capítulo anterior. Pero el hombre no le cae el 20 porque piensa que el capítulo 6 es otra historia totalmente distinta. Y por no estudiar 5 y 6 por separado, caemos en lo que hemos visto tantas veces, que es un abuso de la gracia. Y un abuso de la gracia ya no es gracia, ya es desgracia. ¿Qué pues diremos? Y algunas versiones dicen, ¿qué pues diremos a esto? ¿A qué esto? A esto que acaba de mencionar un versículo antes y todos los versículos previos. ¿Qué es lo que acaba de decir? Fíjate, ve el texto. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué hace esta pregunta? Porque un versículo atrás, en el capítulo 5, versículo 21, él dice, para que así como el pecado reinó para justicia, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo. Y uno atrás, el 20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, ya lo explicamos, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es un versículo precioso y lo meditamos las últimas 2 semanas y nos detuvimos e hicimos énfasis en que la Biblia dice que abundó el pecado, pero sobreabundó la gracia. Pero el hecho de que sobreabunde la gracia no es pretexto para seguir viviendo en pecado. De ahí que viene la pregunta. O sea, ya acaba de decir que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora pregunta él, ¿esto significa que vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Y de eso se trata la vida cristiana, de vivir como si Dios no existiera, hacer mi regalada gana, ignorarle, no tomarle en cuenta, porque la gracia cubre multitud de faltas. Porque cuando el pecado abundó, hermanos, sobreabundó la gracia. Porque este es el tipo de mensaje que mucha gente hoy enseña, ¿verdad? Y piensan que la sobreabundancia de la gracia es una justificación para que siga abundando el pecado. Y no es así. Cuando la gracia abunda en nuestras vidas, hace morir el pecado en nosotros, como lo vamos a ver. Entonces, Pablo hace esta importantísima aclaración para que no corrompamos la doctrina y la enseñanza que se está transmitiendo y que no hagamos de algo tan hermoso como la gracia una licencia para pecar. Yo por eso he dicho muchas veces, quienes lo enseñan de esta forma realmente no han entendido la gracia. No han estudiado la Biblia, quizá ni han nacido de nuevo. Son personas con una corriente y pensamiento humanista que toman un poco del Dalai Lama y un poco de Gandhi y un poco de este filósofo y un poco de este psicólogo y un poco de este coach de motivación y un poco de la Biblia. Pero el hecho de que tomen un poco de la Biblia no quiere decir que la enseñanza es cristiana ni que la persona lo es. Nuestra enseñanza tiene que ser cristocéntrica, 100% fundamentada en las verdades de la palabra de Dios, las que nos gustan y las que no nos gustan, quizá porque nos confrontan como esta. Pero cuando yo solamente tomo lo que me gusta y quito lo demás, como algún día lo vimos, estoy corrompiendo a la gloria de Dios. Y recuerda cuál es el problema. Y vimos en alguna ocasión, cuando fue casi al principio de esta serie, creo que en el capítulo 1 justamente, ¿verdad? Que tú no tienes que ser ateo para rechazar a Dios. Que el capítulo 1, justamente en el versículo 24 y desde el 23, al 25, habla de cómo la gente cambió la gloria de Dios y le dio imagen de hombre, de cuadrúpedo, de reptil. O sea, su pecado no es que dijeron Dios no existe, no es que se volvieron ateos y dijeron no queremos a Dios, sino que le dieron a Dios su propia forma. Y este es el mismo pecado que hoy se está repitiendo en parte de las nuevas generaciones, que no es que digan no creo en Dios, no es que digo Dios no existe, no es que digo no quiero a Dios, sino que están corrompiendo la verdadera imagen de Dios, dándole su propia forma. ¿De qué manera? Pues haciendo un Dios al estilo Barney, predicando el evangelio de Winnie Pooh con el tarrito de miel y tú pécale, ¿verdad? Y como Dios te perdona, como Dios te ama, pues tú síguele pecando. Y hemos hecho, creo que casi todos los estudios
desde que estamos hablando de la justificación y la culpabilidad del hombre y la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que hay una delgada línea que separa dos extremos que no son bíblicos. Uno, el legalismo y pura culpa y condenación y carga y vergüenza, y quizá mucha gente hastiada de eso, ¿verdad? De puro latigazo, y que algunos creen que eso es la sana doctrina, aleluya. No, también Pablo, Jesús y los profetas dieron palabras de ánimo. Entonces no se trata de que me voy al extremo, ¿verdad? De que me creo el portador de la sana doctrina porque yo soy el único que sí los manda al infierno cada semana a todos. Pero tampoco se trata que me voy al extremo de que soy el pastor Winnie Pooh con mi tarrito de miel, y como ayer platicaba con un hermano pastor y amigo en live en Instagram donde hablamos de la generación de cristal, no, pues no digas nada porque se van a ofender, y no menciones la palabra pecado y no llames al arrepentimiento y no digas nada. No, ¿cuál es la verdad y el equilibrio bíblico? Que el Señor me acepta así como soy, como lo hemos visto, que así como estoy soy bienvenido, pero no para quedarme en esa condición, sino para ser transformado a través de mi comunión con Dios. Entonces entendamos que la gracia es ese regalo inmerecido de parte de Dios, es su amor que no merecíamos, que nos lleva a recibir su perdón, a acceder confiadamente a su trono, al trono de la gracia. Pero cuando yo vengo al trono de la gracia, no vengo para quedarme como estoy, vengo para ser transformado. Y este es el meollo del asunto, mi hermano. No hay hombre de Dios en la Biblia que se haya encontrado con Dios y que se haya quedado igual. Entonces, si tú dices, me encontré con Dios, voy a la iglesia, amén, aleluya, la gracia, pero sigues igual, tú no has conocido la gracia. Tú no has conocido el trono de Dios, tú no te has acercado al trono de la gracia, porque acercarte al trono de la gracia transforma tu vida. Entonces, extremo número uno, cambia para acercarte. No, yo no puedo cambiar en mis propias fuerzas. Jamás me voy a acercar si espero cambiar en mis propias fuerzas. Es imposible. Pero ¿cuál es el extremo número dos? Acércate y quédate igual porque Dios te ama. No. Y es la pregunta que hace Pablo. Y no se trata de eso. Entonces tú ves la vida de cada hombre de Dios. Moisés sube a la presencia de Dios, regresa con un rostro transfigurado. Los discípulos se encuentran con Jesús, cambia radicalmente su vida. Cada hombre de Dios que escuchó la voz de Dios, Gedeón, Moisés, Abraham, los discípulos, cualquiera de los profetas, Jeremías, fueron transformados. Entonces se entiende, como lo hemos visto, y quizá hoy hablaremos un poco de ello, que haya luchas y que hay un proceso y que no va a ser un cambio de la noche a la mañana, y que hay cosas que tengo tan arraigadas en la carne que va a tomar un tiempo cambiar, como el mal carácter de Pedro, que le tomó más de 3 años, por cierto, y que todavía en su última noche con Jesús, ¡zas!, saca la espada y al más puro estilo del mochorejas, ¡pum!, que se la vuela al soldado romano. Entonces hay cosas que nos cuestan trabajo, ¿verdad? Tiene que haber, como lo veremos más adelante en Romanos 12:2, una renovación de nuestro entendimiento. Ya hay ciertas conexiones cerebrales que han creado hábitos tan malos, formas de pensamiento, estructuras tan terribles que tienen que ser rotas con la palabra y cambiadas por la verdad de la palabra, y quizá ese proceso tome tiempo. De modo que no se trata de irte al extremo de decir, no, como sigo siendo el mismo, soy una basura. Pero tampoco de irte al extremo de decir, ay, como Dios me ama, así me quedo. Sino que en verdad tenemos que acercarnos con ese anhelo de que Él transforme nuestras vidas. Y buscar ayuda y clamar en oración. Y como Pablo decía, y lo veremos más adelante, en el capítulo 7, decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo anhelaba ser librado. Pablo decía, es que lo que hago no es lo que quiero, sino lo que no quiero, eso es lo que hago, porque el pecado mora en mí. Pero no dice, ay, pero como Dios me ama, ya sí me voy a quedar. No, en el capítulo 8 él habla de cómo vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, haciendo morir las obras de la carne a través de una vida en el Espíritu. Entonces da la solución que veremos más adelante, pero me llama la atención que a pesar de que reconoce en el capítulo 7 la lucha que tenemos como seres humanos con la carne, no se queda conforme ni lo escribe para justificarla, sino que está tan desesperado que dice, miserable de mí, ¿quién me librará? Entonces, si tú estás teniendo una lucha y no hay frustración, y te sientes cómodo y lo disfrutas y lo planeas con días, con semanas de anticipación, hombres adúlteros que planean todo con anticipación, también hay mujeres cuscas, ¿verdad? No es solamente los varones, y tú estás planeando que ahora que mis jefes se van el fin de semana, me voy a echar la borrachera con mis cuates y voy a planear esta tranza y voy a planear cómo robar este dinero. No ha habido un verdadero arrepentimiento.
Porque es distinto que hay una lucha y que diga, Señor, me duele y caí y otra vez fallé, pero no estoy contento y conforme. Y buscas ayuda y quieres salir adelante. A que ya van años y ya no es una caída, ya es hobby, ya es un pasatiempo y es casi parte del calendario de cada día. Y no podemos nosotros recurrir a la gracia para justificar este tipo de vida. Y es lo que Pablo dice. Es cierto, mis hermanos, y es precioso que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y gracias a Dios por su gracia, porque si no estaríamos todos perdidos, fritos, muertos como nos encontrábamos. Pero Pablo dice, ¿qué vamos a decir? Se adelanta la pregunta que muchos se hacen, que hoy la han convertido en afirmación. Perseveremos para que la gracia abunde. Pregunta él. Vamos a perseverar, Romanos 6:1, en el pecado para que la gracia abunde. Respuesta. Versículo 2. ¿Cuánta falta, lo digo con todo respeto, hace escuchar esta respuesta en tantas iglesias, en tantos púlpitos, en tantos predicadores de la palabra? Que, como ayer lo platicamos en este live que te decía, y pronto compartiré un tema acerca justamente de la generación de cristal, ahora que volvamos a la reunión de jóvenes presencial. Le decía a este amigo pastor, le digo, a mí no me espanta ni me preocupa que el mundo quiera censurar a Pepe Le Pew, o como se llame, Le Pew o no sé cómo se pronuncie. Dice, bueno, si lo censuran, pobrecito zorrillito, ¿verdad? Pero pues eso le pasa ahí por andar de Cusco y triste mundo que se fije en eso y no en sus reggaetoneros, que eso sí deberían de censurar. Pero finalmente es el mundo y del mundo nunca he esperado nada. Y en ninguna época de la humanidad, ningún cristiano esperó nada del mundo. Ve lo que ha habido a lo largo de la historia en la Biblia. En tiempos de Moisés, qué es lo que había en el mundo, en tiempos de Abraham, en tiempos de Pablo, en tiempos de los apóstoles, cómo estaba Grecia, cómo estaba Roma, en tiempos de los profetas. Nunca ha habido una etapa en la que los hombres de Dios dijeran, ay, qué bonito es el mundo, ¿verdad? Mira qué buena onda son todos. No, entonces del mundo no espero nada, ni me preocupo. La Biblia dice, vendrán cosas peores. Lo que sí me preocupa, y digo entre comillas, porque también la Biblia lo anuncia, ¿verdad? No es que la gente afuera quiera censurar a este pobre zorrillo, sino que la gente dentro de la iglesia quiera comenzar a censurar la palabra de Dios. Que estemos corrompiendo nuestros mensajes por miedo a ofender a los demás. Ay, se me van a romper las uñas porque me habló fue el pastor. Ay, hoy venía enojado y no me gustó. Ay, no estoy de acuerdo, no comparto y me voy de iglesia. Y entonces predicadores tan quizá corruptos, quizá tan avaros, quizá hambrientos de poder, quizá con una falta de identidad, buscando ser reconocidos y aplaudidos por todos, quieren amoldar la palabra para que a todos les caiga bien. Y he conocido gente que tiene una forma de pensar, pero que no expresa por miedo a que la gente no lo acepte. Y que dices, ok, se vale que haya diferencias, pero lo que no entiendo es que sé perfectamente cómo piensas, pero tienes temor de expresarlo públicamente. Y eso se llama cobardía. Si tienes una convicción de que esto es correcto bíblicamente, ¿qué te importa lo que digan los demás? Y es parte de lo que ayer veíamos. Cuando yo entendí mi posición en Cristo y que soy su hijo y que mi única responsabilidad es hacer su voluntad y agradarle, me dejó de importar lo que piensen los demás. Y por eso si de repente comparto un mensaje y es ameno y reímos y divertimos y a los religiosos no les gusta, ay, contó un chiste y ni siquiera fue un chiste, fue una explicación de un ejemplo y nos dio risa y no les gustó, no me importa. Y si de repente en un mensaje como este somos confrontados y ay, qué fuerte estuvo, tampoco me importa. ¿Por qué? Porque hace muchos años, con todo respeto, lo último que me interese al terminar un mensaje es qué piensa la gente acerca del mensaje. Sin ser soberbio y estando abierto siempre a la crítica constructiva, ya no hay esa pregunta de antes de ¿y cómo reaccionaron? ¿Y cómo lo vieron? ¿Y qué dijeron? Porque yo hoy entendí que no es la reacción del hombre la que determina si tuvo éxito o no mi mensaje, sino el hecho de que yo sé que estoy predicando lo que Dios me mandó a hablar. Si yo estoy haciendo esto, con eso me doy por bien servido. Y eso es lo que nos da valor y convicción para hablar la verdad, porque ya no nos importa qué piensen los demás. Pero tenemos a gente quizá tan dañada arriba de los púlpitos que ni siquiera se ha aceptado a sí misma, que está hambrienta de ser aceptada por los demás.
Entonces son capaces de corromper totalmente el evangelio y predicar el evangelio de Winnie Pooh para que todo mundo le aplauda, y se nos olvida lo que vimos en los primeros mensajes en el capítulo 1, que es que tenemos un llamado que nos trasciende, una misión más importante que nuestras propias vidas. De ahí que Pablo decía: todo lo que para mí era ganancia lo estimo como pérdida, como basura, con tal de ganar y tener a Cristo. Entonces ya no me tiene que importar qué piensen, qué digan, si se van de la iglesia, si no se van de la iglesia. El año pasado fue muy polémica nuestra posición acerca del COVID. Y a la fecha, ve cómo está el mundo. Estamos peor que hace un año, pero todo el mundo está haciendo lo que siempre dijimos que tenían que hacer: seguir con su vida de forma normal. Y hasta ahorita, aunque lo nieguen, ya lo reconocieron con hechos. Porque puede que muchos digan: no, sigo sin estar de acuerdo, pero ya está saliendo, brother, porque no te quedó de otra. Y fue lo que siempre dijimos, punto. Nunca dijimos no existe, nunca dijimos no pasa nada. No, dijimos si pasa, tenemos que cuidarnos de forma preventiva para que si no no nos pegue tan duro, pero no podemos dejar de vivir porque esto va para largo. Y dime si no estaba en lo correcto. Entonces, volvimos a lo que finalmente siempre dijimos que teníamos que hacer, pero durante todo ese año hubo gente que lo tomó muy mal. Y ay, no, y ya no voy a ir a esa iglesia y los voy a dejar de seguir. ¿Sabes qué? Si eres tan chillón que por eso te sentiste ofendido y por un desacuerdo eres capaz de tirar a la basura toda la enseñanza que has recibido y no valorar el tiempo que diferentes líderes invirtieron en ti simplemente por un tema con el que no estuviste de acuerdo. Ahí me voy, me pinto las uñas porque se me rompen, como dicen por ahí, llégale. Uyuyuy, ayayay. Y es lo que Jesús dijo a los discípulos. Cuando ellos, ay, mira lo que dijo el maestro, discípulos de cristal. Ay, que comer su carne y beber su sangre. Y en vez de preguntarle qué es lo que deberíamos de hacer, cuando no estoy de acuerdo, oye, con mi jefe, con mi autoridad, con mi líder, con mi pastor, oye, ¿sabes qué onda con esto? No, empiezan entre ellos a murmurar. Siempre ha existido esto. Ay, mira lo que dijo, y se fueron. Y Jesús, ¿qué volteó y dijo? ¿Qué le dijo a los demás? No, por favor, no me dejen, les prometo que voy a cambiar mi mensaje, ya no voy a ser tan radical. ¿Qué? No. Él dijo: ¿se quieren ir ustedes? O sea, ¿le quieren llegar? Lléguenle. Y Pedro dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Cuando una persona es llena de la palabra, se le olvidan las cuestiones personales y busca la palabra. Pero para no desviarnos en lo que estábamos, es en que se ha corrompido la verdad con tal de querer agradar a los demás. La gente tiene miedo de expresar su sentir, su forma de pensar, y busca siempre la forma, pues, de, como si fueran políticos, tratar de quedar bien con todos. Predicadores cristianos famosos invitados a programas de televisión donde les hacen preguntas abiertas y qué pena que no tengan el valor de responder la verdad. ¿Y qué le preguntaron a uno de Estados Unidos hace mucho tiempo, verdad? ¿Y qué piensa Dios de los homosexuales? ¿Y qué pasa con los musulmanes? Y la respuesta es: Dios los ama a todos, pero Dios no está de acuerdo con su pecado. Y si no se arrepienten, al igual que el fornicario, el borracho, el adúltero, se van al infierno. Ahora, ¿cuánto me tomó dar esta respuesta? ¿Cuál es el problema de decirlo así de claro? ¡Ay, no! Se van a ofender. No suena amoroso. No se trata que suene amoroso. Se trata que tú no puedes ser más amoroso que Dios, que dio la vida de su Hijo. Pero Él es quien dijo: ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los mentirosos, ni los cobardes, ni los hipócritas heredarán el reino de los cielos. Nos cuesta trabajo decir esto. Búscate un psicólogo, escucha mensajes humanistas que están hoy de moda y di: soy un humanista que le gustan algunas cosas de la Biblia, pero no digas soy cristiano, porque decir soy cristiano es decir creo y vivo todo lo que está en la palabra. Creo la gracia, la abrazo, la amo, pero no es mi escudo ni mi licencia para pecar. Busco vivir en santidad, porque estoy agradecido con Dios y lo amo. Y no quiero vivir revolcándome con aquello que lo llevó a la cruz del Calvario, que es parte de lo que seguiremos viendo en esta serie de mensajes. ¿Y qué fue lo que dijo él? No, pues solo Dios sabe. Yo he visto hindúes que aman a Dios a su manera. Y toda una bola de rollos. O sea, dices, ¿cómo es posible que una iglesia de decenas de miles de personas, si ni siquiera se sabe expresar? No es que no se sepa expresar, se sabe expresar muy bien, pero para endulzar el oído de la gente.
Pero bíblicamente hablando, su explicación fue terrible. Y la gente que esté en esa iglesia, pues, sabrá Dios a qué va los domingos. Bueno, Dios sí sabe, ¿verdad? Dijo Pablo a Timoteo, en los últimos tiempos, la gente teniendo comezón de oír se va a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pero tú sé sobrio, haz obra evangelista, predica la verdad, exhorta, reprende con toda doctrina y paciencia, porque vendrá el tiempo, dice, que no van a soportar la verdad. Que quizá en este mismo mensaje hay gente que se está sintiendo ofendida. ¡Ay, el pastor dijo, llégale! Ñi. Me han dicho, pues me voy de la iglesia. ¡Ay, me voy a poner a llorar! Si ni Jesús, que era Jesús, se afligió de que algunos de sus discípulos se fueran, y eso que él era perfecto, y no dijo como yo de que soy perfecto, si yo que soy imperfecto, ¿verdad? Entonces, la gente se ha ido a este extremo lleno de humanismo porque ha abusado del mensaje de la gracia, y Pablo hace esta aclaración regresando a donde estábamos, Romanos capítulo 6, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. No dijo, bueno, a lo mejor quizá tal vez, no, de ninguna manera. Está diciendo, ni se te ocurra pensar, predicar de esa forma, porque los que hemos muerto al pecado, pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Tengo o no razón cuando digo que quien lo enseña de esta forma ni siquiera se ha encontrado con Cristo? Porque encontrarte con Cristo no es solo ser identificado con su resurrección, también con su sepultura. Entonces, muchos quieren brincarse las etapas. Si no hay resurrección sin sepultura, no hay vida sin muerte. Y no solamente nací con Cristo, sino que antes morí al pecado. Y si no he muerto al pecado, no he nacido con Cristo. ¡Auch! Qué bonito suena, ¿verdad? Sí, soy justificado, y sí, soy reconciliado, y sí tengo vida eterna, y nací de nuevo. Para nacer de nuevo, antes tuviste que haber muerto a tu antigua naturaleza. Jesús le dijo a Nicodemo cuando le preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo puedo entrar en el vientre de mi madre? ¿Quién? No está hablando de eso. Es espiritualmente, nacer de nuevo. A nacer de nuevo implica que moriste a tu antigua naturaleza. Mi pregunta es, ¿cómo la gente dice, nací de nuevo, si sigue siendo el mismo de antes? Y nunca hubo un momento donde se viera su identificación con su sepultura. No es nada más me identifico con Cristo en su resurrección. Es me identifico con Él en su sepultura al morir a mi antigua naturaleza. Vamos a ver esto. Versículo 3. ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿quiénes? Todos, dice, hemos sido bautizados también en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. El bautismo representa esto. Cuando yo soy sumergido en el agua del bautismo, es una representación simbólica de que estoy muriendo a mi antiguo hombre, de que mi vieja naturaleza está siendo sepultada, de que yo aborrezco esa vieja vida, de que quizás seguirá habiendo luchas con cosas de mi carne, pero yo ya no estoy de acuerdo con ella. Y hay una guerra entre mi espíritu con mi carne. Y Jesús dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero una cosa es que yo luche con mi carne, otra cosa es que sea compadre de la carne. No manchéis. Entonces es totalmente distinto. Yo soy sepultado y yo muero. Y dice, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Paréntesis dice la Biblia, a fin de que nosotros andemos, ¿en dónde? En vida nueva. Así que, bueno, que te congregas en vida nueva, porque es donde la Biblia dice que te tienes que congregar. Estoy bromeando, obviamente, no lo vayan a tomar en serio. Siempre hay gente que se mete por primera vez a alguno de estos mensajes y va a decir, el pastor está manipulando las escrituras, aleluya, para que vaya a su iglesia. No vea donde quieras, pero congrégate. Y que prediquen la palabra y que la prediquen en su totalidad. Y si no, sal corriendo, pero por piernas, y vete a otro lugar. Ay, pero aquí me gusta y me hace reír y es muy bonito y siento mucho amor. Bueno, cuando tenga necesidad de amor y de diversión, vete ahí o vete al cine o vete al circo. Pero en tu vida cristiana, busca una iglesia que predique la palabra, por favor. Porque hoy está de moda eso. ¿Dónde me gusta más? Y aunque no estoy en contra de muchos métodos, sino a favor,
Y lo compartí en mi serie Fuera Legalismo y Religiosidad y expliqué los fundamentos bíblicos de por qué. Pero una cosa es eso y otra cosa es al extremo de que ya nada más busco dónde siento bonito, dónde está más padre, dónde estoy más cómodo. No, yo tengo que buscar dónde estoy creciendo como persona. No dónde me gustó el mensaje, dónde estoy creciendo. Porque Efesios 4, del 11 en adelante, que habla de que Dios puso apóstoles, maestros, profetas, evangelistas y pastores en la iglesia, dice que los puso para dos cosas: para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para que nosotros crezcamos, para que seamos edificados. Entonces, la respuesta a la pregunta ¿dónde me he de congregar? Es muy sencilla: donde esté siendo edificado y donde esté siendo perfeccionado para servir a Dios. Si llevo años que yo ya no crezco y tampoco soy de bendición, ni me bendice ni bendigo, quizá o yo estoy mal, o a lo mejor no estoy en el lugar correcto, o a lo mejor mi corazón está endurecido. También puede ser verdad. Porque hay gente que después de años dices, ¿cómo se atreve a criticar a los demás y decir que me voy de aquí por esto y por el otro con el tipo de vida que llevaba, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, vamos a volver a leer estos versículos. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos aún en él? Hemos muerto al pecado. Ahora, ¿qué hace un muerto? Nada. ¿Y por qué no hace nada? Pues porque está muerto. Entonces, tú vas a un funeral y si el muerto era alcohólico, drogadicto, mujeriego, el alcohólico era avaro, y tú le pones alrededor del ataúd unas chavas, unas caguamas, unos cigarros, unos churros de marihuana, unos fajos de dinero, el muerto no va a empezar, y si me levanto, es que mira nada más cómo está lo que me rodea. Uy, ay, esa chava, un churrito, el dinero, las caguamas, yo creo que sí voy a resucitar, a ver, una caguama y me muero otra vez. No, se me antojó un cigarrito, aguánteme tantito, ahorita me vuelvo a morir, nada más un cigarrito y ahí estuvo. No, déjame darle un beso a esa chava, nada más, le doy un besito y ya me vuelvo a morir, no se preocupen, sigan llorando. A ver, véngase para acá mi reina, ya ahí estuvo, ahora sí me muero. No. Por más que le gusten las mujeres el alcohol, el cigarro, las drogas, el muerto ya no reacciona porque está muerto. Y no sé qué otro ejemplo queremos que utilice Pablo para explicar cómo debería de ser nuestra reacción ante cualquier cosa que esté fuera de la voluntad de Dios, que eso es lo que significa la palabra pecado, como ya lo vimos. Dice, los que hemos muerto al pecado. Morimos. Ya en teoría mi vida tiene que estar tan llena de Dios y tengo que cambiar en el espíritu que el pecado ya no me llama la atención. A lo mejor un día bajaste la guardia y no oraste y andas en la carne y tu carne te llama. Pero si tú constantemente estás luchando, porque estás viendo en la carne. Y lo que necesitas no es la explicación de los 13 pasos para vencer el pecado, algo por el estilo, sino conectarte con el Señor y vivir en el Espíritu. Cuando tú te conectas con Él, ya el pecado te empieza a llamar menos la atención. Dices, está bien, pero estás tan lleno del Señor que te consideras a ti mismo muerto al pecado. Tu carne ya no reacciona. Está tan sometida al dominio del Espíritu y vives tan lleno y tan pleno del fruto del Espíritu Santo que ya no hay una reacción al pecado. Entonces, la gente que, sigo luchando y es permanente, quizá porque tienen que conectarse más con Dios, pasar más tiempo con Dios, menos tiempo para la carne, más tiempo con Dios, lo veremos después en el capítulo 7. Pero mientras, toma nota de las palabras, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, esta palabra viviremos es interesante porque no dice cómo caeremos en él, sino cómo viviremos en él. En el capítulo 7 él viene a aclarar y dice, si hay una lucha contra nuestra carne, pero es distinto que hay una lucha y que a través de una vida en el Espíritu yo gane esa lucha sobre mi carne a que yo viva en pecado, como lo vimos en el mensaje número 18 de Romanos, donde explicamos la diferencia, y te lo recomiendo mucho como complemento de este mensaje, la diferencia entre caer en pecado contra practicar el pecado. Y vimos un pasaje bien interesante que era 1 de Juan, capítulo 2, del 1 al 2, y luego el capítulo 3, del 6 al 8. Y vimos luego 1 de Juan 5, 18, y en la misma porción, en la misma escritura del mismo autor,
Primero dice que los que practican el pecado son los hijos del diablo y que los que practican el pecado no andarán la vida eterna, pero de repente dice, y esta cosa les escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pues no que el que pecó es un desgraciado, no, Juan hace la diferencia entre quienes practican el pecado con quienes cayeron en pecado. Todos los hombres de Dios llegaron a caer en pecado, fallaron, pero genuinamente arrepentidos, con una convicción puesta por el Espíritu Santo, no se sentían bien, les dolía, estaban incómodos. Si tú has nacido de nuevo y tienes al Espíritu Santo de Dios en tu vida, no te vas a sentir bien, caíste y te vas a sentir triste, desanimado, quizá de malas, no estarás contento, no estarás conforme. A lo mejor hay una lucha y quizá ya llevas un tiempo, pero hay esa inconformidad, quizá convertida hasta en frustración, y vas a salir adelante y vas a vencer, porque te va a llevar esa inconformidad a acercarte a Dios, a decir como el hijo pródigo, ¿qué hago aquí comiendo con los cerdos? ¿Cómo sigo aquí? Necesito ir a la casa de mi padre, y vas a correr, y papá te va a dar tu anillo, la autoridad te va a vestir con vestiduras blancas, te va a poner ese calzado, te va a hacer ver que nunca dejaste de ser su hijo, pero el hijo vuelve tarde o temprano a casa. Entonces puede que haya gente apartada, ¿verdad?, pasando un mal rato, pero si nacieron de nuevo van a regresar. Yo no dije, el que está pecando no es cristiano. A lo mejor está pasando una mala racha. Se está dando, como decían algunos pastores, su egiptazo, ¿verdad? Que no está bien, pero es muy común. El mismo David, hubo un tiempo que se fue con Aquis, rey de Gat, que era tierra de los filisteos. Un hombre conforme al corazón de Dios, de repente no supo qué hacer, tenía muchos problemas y se va a meter con él hasta que vuelve en sí y regresa y dice que estoy perdiendo el tiempo aquí. Entonces es normal que de repente el diablo nos agarró con la guardia baja, el mundo, nuestra carne, y nos apartamos y nos aventamos nuestro egiptazo, pero el Hijo de Dios siempre volverá en sí y regresará a casa. Pero el que dice estoy en casa, a la par que vivo en pecado, o sea, como en Egipto y en el cielo al mismo tiempo, pues no se puede. Entonces yo ya morí al pecado. Y es distinto que esté luchando a que esté viviendo en él. Dice, si ya morí, ¿cómo pues viviré aún en él? Entonces hay gente que su vida cristiana, desde que vino a Cristo, su vida no ha cambiado nada más que va el domingo a la iglesia. Pues sigue siendo igual de borracho que antes, igual de adúltero que antes. No tienes idea la cantidad tan increíble que hay de adulterio dentro de la iglesia. Y con qué cinismo seguían sirviendo y enseñando la palabra a muchos hombres, llevando una doble vida. ¿Qué explicación le das a eso? ¿Qué justificación le das a eso? Entonces deberían de dejar el ministerio, sentarse a recibir de la palabra, arrepentirse, buscar ayuda y dejar de andar de hipócritas. ¿De qué le sirve? Jesús dijo al hombre ganar el mundo si pierde su alma. ¿De qué sirve que los demás piensen, ay, mira qué bonito predica, qué bonito canta, y qué bonito sirve, qué bonito ora? Si tú sabes al cerrar tus ojos que eres un reverendo hipócrita. Pablo decía que el testimonio de su conciencia era lo más importante. Algún día lo vimos también. Que su conciencia estaba en paz. No importa lo que digan los demás, mi conciencia me defiende. ¿De qué sirve que cierro los ojos y mi conciencia está negra y contaminada? ¿Y de qué sirve que los demás piensen cosas buenas y yo sé que todo es un show puesto en escena? Pues yo ya no puedo seguir viviendo en él. Regresamos, versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, si tú fuiste bautizado, dice, hemos sido bautizados también en su muerte? Mi hermano, naciste de nuevo. Y para nacer de nuevo se requiere morir. Vuelvo a preguntar, ¿cómo es que explicas que moriste si sigues siendo el mismo? No se ve la diferencia. Es una contradicción. Como te lo he dicho muchas veces, mira, ven a ver mi coche nuevo, y sales y es el mismo. No, pues es el mismo. No, pero lo pinté de rojo. Ah, es el mismo con pintura nueva. No, es diferente porque le puse piel. Es el mismo con pintura nueva y piel. No, es nuevo porque le cambié los rines y las llantas y los frenos. Es el mismo con nuevos rines, llantas, frenos, piel y pintura, pero es el mismo. Decir nuevo implica que el viejo no existe, que ya no lo tienes más, o que al menos tienes otro completamente distinto. Entonces cuando yo digo, nací de nuevo, pero la gente viene y soy el mismo pedazo de chatarra que era antes. Y a lo mejor los primeros meses lo seguiré siendo porque a algunos les cuesta más que a otros. Yo conozco gente que de la noche a la mañana cambió y a otros, como un servidor, fue parte de un proceso que de forma gradual se fue notando y ya a largo plazo, ¿verdad? Se vio un cambio radical, pero que no se vio de la noche a la mañana. Pero que tú dices, ok, vas viendo un proceso de transformación. Pero que un brother tenga, dizque 10 años en Cristo
Y sigue siendo un pelado, vulgar, marihuano, borracho, adúltero, inmoral, abusivo, tranza, que diga soy nueva criatura. Oye, brother, pero eres el mismo pedazo de chatarra de antes. Ah, pero voy el domingo a la iglesia. Ah, ok, el mismo hipócrita, pero ahora va a la iglesia. No, pero canto alabanzas y oro, soy nuevo. No, no eres nuevo, eres el mismo. Solo que ahora cantas, ahora vas a la iglesia, ahora levantas las manos, pero eres el mismo. Decir soy nuevo significa que el viejo desapareció. Y con el paso del tiempo, tu forma de pensar, de ver, lo que te gusta oír, aún lo que te gusta comer, lo que sale de tu boca, lo que haces con tus manos y a dónde caminan tus pies se va a notar, aún cómo siente tu corazón. Habrá una transformación y la gente lo verá y dirá, es una nueva persona. Y gente que dices, es que jamás hubiera imaginado lo que me cuentas. ¿Verdad? No, es que de verdad que hubo una transformación en ti. No es que nunca hubiera imaginado, yo te conocí y ahora tú, ¿qué haces aquí? Se nota cuando alguien nació de nuevo, porque lo nuevo, ¿cómo lo explico? Pues es nuevo, se ve. Y es lo que Pablo está diciendo. ¿No saben que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Somos sepultados, fíjate esto, juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, el fin de la previa sepultura, así nosotros también andemos en vida nueva. ¿Qué precede a la vida nueva? La sepultura. Si yo no he sido sepultado y no se nota, no tengo vida nueva. No ando en vida nueva. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así lo seremos en la de su resurrección. Solo si fuimos plantados con Él, dice, en la semejanza de su muerte, o sea, no morí, pero me identifico con Él. Así lo seremos en la resurrección. No hay resurrección sin muerte. Entonces, quieres seguir utilizando la gracia como un pretexto para pecar y decir tengo vida eterna gracias a la gracia, pero nunca naciste de nuevo, nunca se vio esa muerta, tu antigua naturaleza, síguete engañando a ti mismo. Qué bueno, algún día se te va a caer el cantón. Que no digas que no te lo advirtieron, que no hay nuevo nacimiento sin muerte previa. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, viejo hombre, fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Puedo luchar, pero no servirle. Dice, porque el que ha muerto ha justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos en Él. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para siempre, para Dios vive. Así también nosotros, dice, considérense, repite por segunda vez, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ya empieza a aclarar aquí Pablo un poco más, a dejar entrever que es normal que habrá luchas, pero que no puede reinar, no puede gobernar sobre mi vida, no puede ser mi jefe y yo su siervo. Tiene que ser al revés, yo mando sobre él. Yo gobierno, yo tengo dominio propio, pongo mi propio cuerpo, decía Pablo, en servidumbre, en esclavitud. No reine el pecado en mi cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. El hecho de no estar bajo la ley, sino bajo la gracia, termina concluyendo él, no es pretexto para pecar, es pretexto para vivir en santidad. La siguiente semana vamos a meditar un poquito más acerca de estos últimos versículos y vamos a profundizar en esto bien importante. ¿Para qué estoy presentando mis miembros? ¿Están siendo presentados para Dios como instrumentos de justicia o para el pecado como instrumentos de iniquidad?
Porque recuerda que pecado es errar en el blanco, cualquier cosa que esté fuera de la voluntad de Dios. Así que mucha gente quizá diga, yo no estoy viviendo en pecado, ok, veamos cómo nos va con el examen de la próxima semana. ¿Para qué sirven mis ojos, mis oídos, mi boca, mis manos, mis pies? Eso se refiere con nuestros miembros. ¿Qué estoy haciendo con ellos? Y ahí veremos si está reinando el pecado o está reinando el Espíritu Santo sobre mi vida. Hoy vamos a pararle hasta aquí. Ha quedado clara esta verdad. No quiero repetir aquello que vimos en el mensaje número 18 que te recomiendo, donde ampliamos más esto todavía, ¿verdad? Donde Pablo ya había tratado este tema, pero hoy hay cosas que han quedado clarísimas y que nos han confrontado, no para condenación, mi hermano, sino para edificación. Recíbelas, para poner orden delante de Dios, no para apartarte y decir me aparto porque soy un desgraciado, sino más bien para decir me acerco porque lo necesito. Te invito a que ahí en tu lugar cierres tus ojos y le digas, Señor, te doy gracias por tu palabra en esta noche. Reconozco que quizá he abusado de la gracia y lo he utilizado consciente o inconscientemente como una licencia para pecar. Hoy entiendo que eso no es gracia. Señor, que no puedo perseverar en el pecado para que la gracia abunde, que necesito considerarme como muerto a Él y quizás, Señor, estoy demasiado vivo a Él, le llama demasiado la atención a mi carne. Seguro, mi hermano, te has dado cuenta que cuando tú te conectas con Dios, terminando de escuchar un mensaje, de ir a una reunión, escuchar una alabanza, el pecado llama menos la atención de tu carne, ¿no es así? Cuando estás en una consejería, leyendo un libro cristiano, escuchando una alabanza, no tienes ganas de pecar. Ahí puedes ver un claro ejemplo de lo que es estar muerto al pecado. ¿Por qué de repente eso cambia? Porque te desconectaste. Dile, Señor, quiero conectarme más contigo, pasar más tiempo contigo, orar sin cesar, buscarte en todo tiempo, de todas las formas posibles, para que el pecado, Señor, no reine sobre mi vida. Me arrepiento y te pido que me perdones con la sangre de Cristo Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario. Quiero identificarme contigo en tu muerte y en tu resurrección. Quiero ser sepultado en esta hora, juntamente contigo, y que no reine más el pecado sobre mi cuerpo, Señor. Que reine tu presencia y tu Espíritu Santo. Dios, enséñanos a hacer tu voluntad, a tener la convicción y el valor de hacer lo que es correcto sin importar qué piensen los demás. Gracias te damos por esta fuerte palabra que nos confronta, pero no para destrucción, sino para edificación. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, antes de irnos, avisos importantes. Viernes 9 de abril, en Vida Nueva para el Mundo Metepec, reanudamos nuestras reuniones presenciales entre semana y será la reinauguración después de un año con una tarde de alabanza para toda la familia organizada por el grupo de jóvenes, pero están invitados también todos los adultos. De ahí en adelante les empezaremos a decir los horarios al menos de nuestra reunión de varones, mujeres, matrimonios y jóvenes. Comenzaremos con estas 4 y de ahí iremos viendo cuáles más iremos añadiendo. Todo lo que transmitimos actualmente se seguirá transmitiendo en vivo. Probablemente añadamos más mensajes a la programación, pero no le vamos a quitar, así que quédense tranquilos. Otro aviso importante es que en Vida Nueva para el Mundo Metepec ya no es necesario, lo publiqué en un video ayer, hacer reservación para sus lugares los domingos. Seguiremos teniendo control de aforo, manteniendo todas las medidas que el gobierno exige y que hemos mantenido hasta ahora, así que pueden asistir con la total tranquilidad, que no va a estar el lugar abarrotado. Pero nos hemos dado cuenta que no es necesario que ustedes reserven, que para algunos es tedioso estar buscando el link y ahora dónde quedó, ¿verdad? Y parece que ya no había lugar para un servicio, cuando realmente en todos nuestros servicios siempre desde hace un año ha habido lugar. Aun cuando la aplicación marca que no, por la gente que a la mera hora reservó pero no iba, siempre teníamos lugares de sobra disponibles. Entonces simplemente pues era algo que quizás sirvió en un principio para darles confianza a ustedes, tranquilidad de que habría ese control, pero que ya en la práctica se volvió más algo pues al estilo de la burocracia mexicana, ¿verdad? Entonces nos dimos cuenta que al ampliar nuestra capacidad de 2 a 3 servicios y el auditorio, que es bastante grande, por supuesto con las puertas abiertas, le da una excelente ventilación porque hay puertas muy muy grandes, gracias a Dios, que no estamos encerrados. Pues, y al sumarle esto, que muchas personas no se animan a ir todavía, que no contamos con escuela dominical, aunque todos son bienvenidos, pero que por estas razones muchos siguen sin ir,
pues podemos tener nuestros 3 servicios con el control de aforo sin necesidad de la reserva. Así que los esperamos el domingo, de aquí en adelante sin reservar sus lugares, 8:45, 11 de la mañana y 1:15 de la tarde. Lleguen con libertad al servicio que más se les acomoda a sus horarios. Este domingo estará predicando el pastor Yoshi y el pastor David de la Cruz. Yo el día de mañana salgo tempranito, les pido ahí que se echen un rosario por mí cuando oren, ¿verdad? Mi familia aquí se queda, yo voy a un retiro de varones a Vida Nueva para el Mundo Denver. Estoy emocionado de conocer esta iglesia que no conozco a la fecha, de la familia Vida Nueva, pero no estoy emocionado del frío que me espera. Le decía a algunos amigos y hermanos, le tengo más miedo al frío que me dicen que hace allá que al COVID. Entonces, hace algunas semanas estaba bajo cero, nevando. Espero que ya no esté así porque yo no tengo ropa para ese tipo de clima. Metí en la maleta todas mis chamarras, pijamas y todo lo que se me ocurra, así que quizá andaré ahí como un oso de peluche compartiendo la palabra. Y luego, además de que sí hace frío en Denver y nos vamos, creo que unas montañas más frías todavía. Entonces, ahí les pedimos sus oraciones para que el Señor nos lleve y traiga con bien y que pues este cambio de clima tan radical no sea perjudicial. Salgo mañana rumbo al aeropuerto a las 8 de la mañana y entre traslados terrestres, aéreos, escalas, etcétera, estaré llegando a Denver hasta las 12 de la noche. Así que estaremos pues un poco desconectados por esto. No sé si ellos van a grabar los mensajes y sí, pues bueno, luego los compartiré por acá. Creo que está la página de Facebook de VNPM Denver o Vida Nueva para el Mundo Denver para que puedan ahí seguir si es que se transmite algo. El domingo será un mensaje que me han pedido pues para la familia y pues bueno, ojalá que pueda compartirlos con ustedes y si no, pues ya les contaré cómo nos fue. Y pues nos vemos primero Dios el siguiente miércoles a las 8 de la noche. Que Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo, descansen, Dios los bendiga, estamos despedidos.